Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que bien. XD. Bueno, hoy vengo a hablar de un tema que oí y me llamó la atención. Hablo sobre bosón de Higgs. O mejor conocido como la partícula de Dios. Bueno, empecemos. El bosón de Higgs o partícula de Higgs es una partícula elemental propuesta en el modelo estándar de física de partículas. El bosón de Higgs recibe su nombre de Peter Higgs, quien, junto con otros, propuso el mecanismo de Higgs en 1964. La existencia del bosón de Higgs y el campo de Higgs asociado sería el más simple de varios métodos que intentan explicar el por qué algunas partículas elementales tienen masa. Esta teoría sugiere que un campo invisible impregna todo el espacio. Este campo tiene un valor distinto de cero en todas partes, incluso en su estado de menor energía, y, por tanto, otras partículas elementales adquieren masa cuando interactúan con él. En particular, dicho mecanismo justifica la masa de los bosones vectoriales W y Z, que los diferencia de otros bosones que median interacciones fundamentales, como el fotón. La misma teoría predice la existencia del bosón de Higgs, la más pequeña excitación posible de este campo, y, como esta sería detectable, ha sido objeto de una larga búsqueda en física de partículas. Según el modelo estándar, el bosón de Higgs interacciona con todas las partículas con masa, no posee spin ni carga eléctrica o de color, y como su nombre indica es un bosón. Además es muy inestable y se desintegra rápidamente, su vida media es del orden del femtosegundo. Uno de los objetivos principales del LHC del CERN en Ginebra, Suiza, el acelerador de partículas más potente y uno de los instrumentos científicos más complejos jamás construido, cuyos experimentos empezaron en 2010, fue el probar la existencia del Higgs y medir sus propiedades, lo que permitiría a los físicos confirmar esta piedra angular de teoría moderna. Anteriormente también se intentó en LEP, un acelerador previo del CERN y en Tevatron de Fermilab, situado cerca de Chicago en Estados Unidos. Debido a su posible papel en la producción de una propiedad fundamental de las partículas elementales y, sobre todo, al libro La partícula divina si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? De Leon Lederman III, ganador del Premio Nobel de Física en 1984, el bosón de Higgs ha sido denominado como la partícula de Dios en la cultura popular 5, aunque prácticamente todos los científicos lo consideran una exageración 6, 7, 8. De acuerdo con el modelo estándar, la partícula de Higgs es un bosón, un tipo de partícula que permite la existencia de múltiples partículas idénticas en el mismo lugar en el mismo estado cuántico. No tiene spin intrínseco, ni carga eléctrica y no tiene carga de color. Además, es muy inestable, decayendo en otras partículas casi inmediatamente después de su creación. Si se demostrara que el bosón de Higgs no existe, otros modelos propuestos en los que no se involucra el Higgs podrían ser considerados. En algunas variantes del modelo estándar pueden haber varios bosones de Higgs. El 4 de julio de 2012 se presentaron en el CERN los resultados preliminares de los análisis conjuntos de los datos tomados por el LHC en 2011 y 2012. Los dos principales experimentos del acelerador Atlas y CMS anunciaron la observación de una nueva partícula compatible con el bosón de Higgs, con una masa de unos 125 GeV/c2. El estudio de las propiedades de la nueva partícula, para confirmar si se trata efectivamente del bosón u otra posibilidad, necesita aún más tiempo y datos. Los físicos de partículas creen que la materia está hecha de partículas fundamentales cuyas interacciones están mediadas por partículas de intercambio conocidas como partículas portadoras. A comienzos de la década de 1960 habían sido descubiertas o propuestas un número de estas partículas, junto con las teorías que sugieren cómo se relacionaban entre sí. Sin embargo, era conocido que estas teorías estaban incompletas. Una omisión era que no podían explicar los orígenes de la masa como una propiedad de la materia. El teorema de Goldstone, relacionando con la simetría continua dentro de algunas teorías, también parecían descartar muchas soluciones obvias. El mecanismo de Higgs es un proceso mediante el cual los bosones vectoriales pueden obtener masa invariante sin romper explícitamente invariancia de gauge. La propuesta de ese mecanismo de ruptura espontánea de simetría fue sugerida originalmente en 1962 por Philip Warren Anderson y, en 1964, desarrollada en un modelo relativista completo de forma independiente y casi simultáneamente por tres grupos de físicos, por Flournoy, Englert y Robert Prout. Las propiedades del modelo fueron adicionalmente consideradas por Gulalnik en 1965 y Higgs en 1966.
Los papeles mostraron que cuando una teoría de gauge es combinada con un campo adicional que rompe espontáneamente la simetría del grupo, los bosones de gauge pueden adquirir consistentemente una masa finita. En 1967, Steven Weinberg y Aldous Salam fueron los primeros en aplicar el mecanismo de Higgs a la ruptura de la simetría electrodébil y mostraron cómo un mecanismo de Higgs podría ser incorporado en la teoría electrodébil de Sheldon Glasowde, en lo que se convirtió en el modelo estándar de física de partículas. Los 3 artículos escritos en 1964 fueron reconocidos como un hito durante la celebración del aniversario 50 de la Physical Review Letters. 10 sus 6 autores también fueron galardonados por su trabajo con el premio de J.J. Sakurai para física teórica de partículas. 11 El mismo año también surgió una disputa. En el evento de un premio Nobel, hasta 3 científicos serían elegibles, con 6 autores acreditados por los artículos 12. 2 de los 3 artículos del PRL por Higgs y GHK contenían ecuaciones para el hipotético campo que eventualmente se conocería como el campo de Higgs y su hipotético cuanto, el bosón de Higgs. El artículo subsecuente de Higgs, de 1966, mostró el mecanismo de decaimiento del bosón. Solo un bosón masivo puede decaer y las desintegraciones pueden demostrar el mecanismo. En el artículo de Higgs el bosón es masivo, y en una frase de cierre Higgs escribe que una característica esencial de la teoría es la predicción de multipletes incompletos de bosones escalares y vectoriales. En el artículo de GHK el bosón no tiene masa y está desacoplado de estados masivos. En los exámenes de 2009 y 2011, Guralnik afirma que en el modelo GHK el bosón es solo en una aproximación de orden más bajo, pero no está sujeta a ninguna restricción y adquiere masa a órdenes superiores, y agrega que el artículo de GHK fue el único en mostrar que no hay ningún bosón de Goldstone sin masa en el modelo y en dar un completo análisis del mecanismo general de Higgs. 13-14 Además de explicar cómo la masa es adquirida por bosones de vector, el mecanismo de Higgs también predice la relación entre las masas de los bosones W y Z, así como sus acoplamientos entre sí y con el modelo estándar de. Posteriormente, muchas de estas predicciones han sido verificados por precisas mediciones en los colisionadores LEP y SLC, abrumadoramente confirmando que algún tipo de mecanismo de Higgs tiene lugar en la naturaleza. 15 Pero aún no se ha descubierto la manera exacta por la que sucede. Se espera que los resultados de la búsqueda del bosón de Higgs proporcione evidencia acerca de cómo esto es realizado en la naturaleza. Bueno amigos, espero que les haya gustado, comenten, suscríbanse, y puntúen, y toda esa mierda. XD. Bueno, me voy a matar a Tempendi, cabronazo hijo de puta, ven y para acá la concha de tu hermana. Cabronazo de mierda. Las pelotas.